La humanidad siempre está controlada por factores invisibles, entre ellos la criptocracia, el poder político en la sombra y la psicopolítica. Y estos son los verdaderos peligros que diseñan el sistema político-social y que amenazan la existencia humana. Es decir, la política no busca resolver los males sociales ni plantea tratar los problemas importantes, sino envenenar la mente de las masas. De ahí que Carl Jung no tuviese gran estima por los políticos. Además, los consideraba culpables de la dirección que el mundo moderno estaba tomando, a la vez que los calificaba de autores intelectuales del mundo futuro, esto es, el mundo posmoderno. La política y sus fuerzas ocultas fortalecen la naturaleza neurótica de la humanidad y conducen a los ciudadanos a un estado de esquizofrenia global a través de eventos bélicos y catastróficos que se suceden en cadena y en poco tiempo, para que los individuos no tengan tiempo para pensar y acaben inclinándose por el pensamiento único que están difundiendo los medios de comunicación. Precisamente estos agentes de desinformación adoctrinan a las masas sociales, no solo les implantan ideas, sino también les dicen lo que es políticamente correcto desde la ética totalitaria. Y para hacer todo esto, la técnica más exitosa es la psicología del miedo. Por ello, los medios de comunicación reiteran las mismas noticias negativas durante largo tiempo, con el fin de prolongar el impacto psicológico de las situaciones caóticas e inseguras en la ciudadanía. Si bien el cuarto poder, esto es, los medios de comunicación, está al servicio de la psicopolítica, la cual persigue de manera estratégica que no existan individuos psíquicamente libres. Para esto, las fuerzas ocultas del Estado se han apropiado de la ciencia y la tecnología para sus propios fines represivos y engañosos, destruyendo los fundamentos metafísicos del ser humano y conduciéndolo a una crisis existencial. De hecho, Carl Jung indica 3 aspectos que son claves para comprender cómo opera la psicopolítica. Primero, los políticos son personas artificiales que no tienen alma. Segundo, a la gente se le hace creer en cosas como el sueño americano, la felicidad material, el bienestar social, el cambio optimista o la esperanza en un mundo mejor. Y esto siempre funciona en unas masas sociales que solo piensan en términos de necesidades, egoísmos y resentimientos personales. Tercero, aplicar proyecciones psicológicas a través de la propaganda política permite dividir a la sociedad en buenos y malos, ricos y pobres, patriotas y traidores, izquierda y derecha, etc. Y cuanto más dividida se encuentre, más fácil será su control. Cuarto, otra estrategia es la inflación psicológica, o sea, las fuerzas ocultas de la política establecen la directriz de que el Estado promueva las agendas ideológicas de la psicopatocracia y por ende apoye a los ineptos, inútiles, invertidos y degradados para convertirlos en los modelos sociales a seguir, con el propósito de crear una sociedad disfuncional, sin valores, y así provocar numerosas consecuencias negativas. Si se tiene en cuenta todo lo explicado, la psicopolítica es la fuente y el motor de todas las epidemias psíquicas en el mundo, porque ya se gobierna sabiendo que la política está inmersa en el inconsciente colectivo, y esto hace que la psicología de masas se eleve a la enésima potencia, es decir, esto tiene éxito, no tanto por los políticos, sino por aquellas personas ignorantes e irresponsables que se someten al Estado, el cual es un monstruo mentiroso que devora las almas. Para Jiddu Krishnamurti, la política divide y destruye la mente, para lo cual toda exposición constante a los medios de comunicación genera una mente condicionada en los individuos, fragmentándolos sin posibilidad de vivir una existencia basada en la libertad, la unidad y en la totalidad. Por este motivo resulta imposible ser político
y espiritual, ya que la psicopolítica no solo vacía al sujeto de todo contenido espiritual, sino ejerce un lavado de cerebro a nivel masivo, cuando aplica las tecnologías del psicopoder o la guerra psicológica, con el objetivo de crear sociedades de control, que no solo vigilan y monitorean a los individuos, sino que producen nuevos individuos fragmentados, que son disueltos en la masa social y que luego son modulados constantemente por las ideologías colectivas. De hecho, Carl Jung dijo: «Detesto la política y al nuevo hombre que están creando», porque tanto el psicólogo suizo como Krishnamurti se dieron cuenta que esa nueva humanidad nacía condicionada por el contexto de terror nuclear y por la situación de degradación espiritual, a la vez que la psicopolítica solo apoyaría los objetivos y metas de la cultura de masas, de manera que los individuos más difíciles de condicionar serían eliminados, aislados o incluso engañados para dirigir sus voluntades hacia la voluntad del sistema, sin que éstos sospechen que están siendo sometidos. Por esto, en 2014, el filósofo Byung-Chul Han publicó un libro acerca de la psicopolítica, cuyas técnicas son aplicadas por el capitalismo neoliberal para tener acceso a la psique colectiva. Y esto no es nuevo, porque la psicopolítica tiene su origen en la psicología de masas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, desarrollándose ampliamente por el Instituto Tavistock a partir de 1947, cuando comenzaron a introducirse palabras nuevas y significados diferentes para palabras existentes, lo cual fue creando confusión y obstáculos intergeneracionales entre los años 50 y 70, y esa confusión y esas interferencias se han agravado en los últimos 30 años, porque se terminará por crear un nuevo lenguaje para justificar ideologías totalitarias, para normalizar socialmente acciones inmorales, para convertir mentiras en verdades y para implantar ideas colectivas en la mente colmena. De ahí que este lenguaje persiga construir realidades ficticias para crear escenarios de control, donde las masas sociales sean sometidas sutilmente, ya que la psicopolítica actual no requiere de la violencia física, sino de estrategias seductoras que se viralizan por los medios alternativos y que en pocos minutos se convierten en tendencia. Y así es como se introducen ideas, se consiguen seguidores, se fortalecen los vínculos en la masa social y por ende se toman decisiones que conducirán a esa idea del no tendrás nada y serás feliz. Bienvenidos al desierto de lo real. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.